prácticamente uno de los fundadores de esta barra vieja. Nosotros vivíamos allí, fue la primera casita que hizo mi abuela por allá en la esquina de arriba, donde viven los cogollos, por ahí. Esa fue la primera casita que se hizo. Imagínate que cuando llegaba el agua había que hacer un puentecito de tablas para salir. Luego veníamos aquí a lo que es la avenida Barra Vieja, que era un camino. En la Barra Vieja en sí, para los corrales, era un camino. Era casi rodeado así de monte porque era un caminito que habían abierto para cortar camino, no dar la vuelta por allá. Y por ahí pasaban los burros y los caballitos con la mercancía que iban para afuera por ese camino. Pasó el tiempo y pasó el tiempo, ya estábamos todos grandes, ya habíamos estudiado, cuando por fin rellenaron lo que llamaron después el terraplén, para salir de aquí. Después, a los años, estando yo aquí ya casada con los hijos míos, ya fue que asfaltaron hicieron la avenida como tal. Pero al principio era un camino de barro y de tierra. Y por aquí, por todo, al lado, era una cañada. Todo esto era cañada. Era potrero de los Padilla, donde ellos tenían sus ganaditos y tenían sus cosas ahí. Después se acabó eso, sacaron el ganado para allá por una finca y empezaron a donar estos terrenos. Ellos de buena fe, a cada quien le dieron su partida. Y ahí fue que nosotros quedamos aquí. Nosotros los Torres hay muchos por aquí, por esta avenida, por la otra calle. Eso fue nosotros fundadores, los Torres fundadores de este barrio, de muchos, eran las primeras casas, te lo digo. La primerita fue la de mi abuela. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Catalina de Torres. Catalina de Torres, sí señor. Y ahí entra a formar parte de Ramón Torres. Ramón Torres, hijo de mi abuela, y mi abuelita se llamaba Víctor Torres. Por ahí vivía también mi tío Manuel Torres. Y no, eso pare de contar. Esperanza, mi prima y todo. Los sobrinos míos, David, todos esos vivían para allí por esa calle ahí, donde está la esquina donde fue la primera casa de mi abuela, de los Torres, aquí en la Barra Vieja. Y la gente empezó a crecer, a llegar gente del campo, a irse buscando aquí donde tener casa para los muchachos estudiar, y empezó el crecimiento, porque esto era muy pequeño, era muy poca gente. Guajalito era pequeño, como decirte, la mitad del Amparo, era muy pequeño. Yo me acuerdo, yo soy de aquí, nacida aquí en Guajalito. Y después del crecimiento ya empezaron a haber negocios, a ver el negocio de los primeros, del viejito de allí, ¿cómo era que se llamaba el señor ya va? Los Ordú eran de mi abuela, era enamorada de Ordú toda la vida. Esa no salía de ella. El otro señor que queda más acá a la esquina de la iglesia, esa esquina, el señor Roque, no me acuerdo cómo se llamaba él. Don Mena, exacto. Y el otro era allá donde hacía la panadería era por la Cedeña, donde hacía el pancito ese rico, el señor ese, aquí era la única panadería que era ese señor de allá, que no me acuerdo el nombre ahorita, que es un tipo altote, que se la pasa ahí en la esquina de la ferretería de Alcemó. Ahí se la pasa sentado, yo no sé qué hace ahí, porque delante para vender era pan. El viejito se murió y se acabó todo eso, ¿verdad? Después fue que vino la panadería Guadualito y vinieron otras, pero al principio no, era esa sola. Y de ahí comíamos pan todo y catalinas y todo eso. Que lo traían, la repartían en burritos por ahí, en burros, porque no había moto ni carro. Había 1 o 2 carros por ahí de los GC Willy, los más antiguos. De eso era que había. Los J. Willy. Ajá, los J. Willy, eso, carritos sencillos y muy buenos. Mire, para estudiar había la escuela de Guajalito, que es la más vieja, la de allí, y la de la Aramendi, que esa es la más antigua, y Julio de Armas. Esas 3 empezaron y ahí era que la gente estudiaba. Todo el mundo estudiaba en esa escuela porque no habían otras, después de que crearon más escuelas, más colegios. Después empezó a crecer el pueblo y luego trajeron el Club de los Leones, que hacían obras sociales, hacían fiestas para el pueblo, celebraban el Día del Carmen con la Virgen. Y el Gamero, pues tú sabes que era en la zona de pesca, y ha sido toda la vida la zona de pesca, que ahora la utilizan para las ferias y para otras cosas, pero antes era zona de pescadería nada más. Vivían las casas eran de tabla, todas de tabla, las paredes eran de tabla, los pisos de tabla, todo. El único techo era de zinc, eso era lo que había.
y muy poca gente. Ahora creció muchísimo eso, la familia. Estaban los Abonazares, que esos son viejísimos aquí. Los Rincones, que eran los directores del grupo Aramendi, que esa gente, y el doctor, ¿cómo era el doctor del hotel que queda frente a la plaza? El doctor Quintero, con su hospital y su clínica particular, que era lo que él hacía, y el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Dios, que tiene un hotel ahí enfrente de la plaza, del hotel de donde llaman el Tuco, que es hijo de un doctor de aquí. Él tenía varios hijos y la hija se llamaba Yamile, una mujer muy activa, que era hija del doctor ahí, hacían vida social con nosotros. A pesar de que era un pueblo pequeño, eso sí hemos sido parranderos. Aquí se llevaba vida social con el Club de Leones, con las fiestas del Carmen, con los mismos carnavales, se hacían fiestas en todo el pueblo y se gozaba mucho, sanamente, porque esa vez no había el desorden que hay ahora, era ahora muy distinto. Ahí uno salía tranquilo a pie y fiesteaba y regresaba sin ningún problema. Y mercados, había un mercadito pequeño ahí en la esquina donde cruza uno para la policía, en la esquina de acá donde está la Marisela, en esa esquina había un mercadito que vendían carne, vendían cositas, ese era el mercadito que había aquí. Y el otro en el Camero, que compraba uno comidita para allá, eran las partes donde uno conseguía. Pescado en la orilla del río, todo el tiempo. Y una que otra carnicería, esto era muy, como te digo, muy rudimentario, pues no había mucha cosa. Y las carnicerías eran pocas, por ahí ciertas personas vendían en sus casas carne y colgada ahí vendían, así. Ese señor traía agüita, así, todo el mundo pendiente del agua, el señor, de las pipotes. Y la barra vieja era sin asfaltar hasta que hicieron la avenida. Eso primero era de tierra. Después fue que la asfaltaron y hicieron la avenida bien bonita. Eso ya lo hicieron ya en 83, 93, por ahí. Porque yo llegué nuevamente, yo había salido y regresé en el 83 y no estaba, esa la avenida todavía la tenían rellena. Después fue que la asfaltaron, estando yo aquí. Y yo llegué aquí de nuevo en el 83, yo había salido porque me casé y me fui para el Orza, a San Fernando, y después regresé. Ya nuevamente con los muchachos ya y todo, con mi esposo. Habían los... ¿Cómo se llama? La gente que narraba acerca de Guardalito. Había un poeta, el poeta Roja. ¿Cómo es que le decía al poeta Roja? ¿Llegaste a conocerlo? No. Aquí él era el que contaba sobre Guardalito, las historias y sobre poemas y sobre poesía. El profesor Hernández también sacaba sus poemas. El profesor Fulco, que sacó hasta un libro, hizo un recuento de Guardalito también el señor, porque él era muy poético. Él le gustaba redactar cosas sobre Guasdualito mucho y sobre la historia de Guasdualito. El profesor Fulco, recuerdo yo de él, de esa familia Fulco, que también era familia estable de aquí de Guasdualito desde un principio. Aquí el arpa, cuatro y maraca no faltaba para nada. En todas se tocaba en lo que llaman la serenata en la plaza, con música llanera, los tocaban el arpa con la bandolita y la guitarra, el cuatro y las maracas. Y la gente iba los domingos a escuchar allá esa serenata. Todos los domingos yo llevaba a los niños míos que jugaran y escuchaba la música, me gustaba mucho eso. Esa es una cosa tradicional muy bonita que se ha perdido, que ahora no la hay. Y esa vez la había. Y tocaban ellos, los músicos. Y si le decían, vaya para la otra placita, iban también para donde fuera. Para la otra, allá de los corales, vaya, y para allá se iban. Era muy bonita esa parte, la parte cultural. Los juegos de gallo los domingos, que nos faltaban allá en la gallera La Rosa, para afuera. Y había otra gallera por ahí, creo que para los corrales había otra, y hacían los juegos de gallo. Era todo sano, eso sí, muy sano. Y la gente muy buena aquí en Guasdualito, la gente era muy decente, muy familiar, muy colaboradores, eso sí. Ha cambiado mucho porque se ha mezclado mucho con otras razas, con otra gente. Pero así era. Hay otra cosa que teníamos en ese tiempo, hermano, que no te voy a dejar de contar. Aquí viajábamos hasta para San Cristóbal en Aeropostal, para el Orza, la Trinidad en Aeropostal, para San Fernando, para Barina en Aeropostal. Aquí vivíamos felices. Salíamos para donde queríamos en avión. En ese entonces, hace tantos años atrás,
Yo tengo, fíjate, imagínate tú, yo tengo 76 años, yo viajaba de 8 y 9 años en esos aviones, en ese avión de Aeropostal. De aquí a Lourdes me iba, de aquí a San Cristóbal me iba. Que me mandaban a hacer algún tratamiento, alguna cosa, y yo me vaya allá y llegué a tal parte. Yo iba, y era una niña, tenía 9 años, pero esa vez no era como ahorita complicado, que si no iba el papá, la mamá, nadie puede ir. Antes sí, uno iba, tranquilo, se viajaba feliz. No había carro, pero había avión, hermano. Avión y avioneta. Todo el mundo tenía sus avionetas. Aquí mucha gente las tuvo. En el Orsa todos los guerreros tenían avionetas para trasladarse de aquí al Orsa, de allá acá y aquí allá. Eso era lo bueno. ¿Y cuánto se pagaba? 10 bolívares por irse uno de aquí allá, o 15 bolívares más, bolívares. No pesos, ni dólares, ni nada de eso. Pero Venezuela. Eso era verdaderamente cierto. Yo que lo viví, yo, y no le digo que yo, a mí me mandaba mi familia, vaya al Orsa y me trae tal cosa. Y yo iba en la avioneta, se va y regresa a la tarde. En la otra regresaba. Y había en las pistas, en el Orsa, había en la Trinidad pistas, yo iba a la Trinidad en avión, en avioneta. Sí, así era. Es que todos los ricos tenían su avión. Y cargaban a uno. Y para San Fernando pues también, uno iba en avioneta. Era muy bueno el transporte, era muy bueno, no había carro pero había avión, más rápido. Ay, sí.